Ok, un saludito a los que se están conectando. Un abrazo para ustedes. Andrés Neira, si en el momento que estés viendo este video, si lo estás viendo por YouTube, te pido por favor que le des me gusta, un dedito para arriba y también que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube, eh, porque así puedes recibir todo el tiempo notificaciones de los estudios que estamos haciendo. Ahora, si ahora por ejemplo te encuentras en Facebook Live, entonces pues nada, compártelo con alguien más. Porque lo que estamos trayendo es una serie, este es el segundo, es en defensa más o menos de algunos textos que han sido mal usados, mal empleados. Yo no sé si tengo audio, si alguien me puede mandar un dedito para arriba. Me he tenido que conectar esta vez solito. Así que si tengo buen audio, pues me pone un dedito para arriba para yo estar claro que estoy usando el micrófono estéreo. Ayer estuvimos tratando en la vez anterior un texto que había sido mal usado. Bueno, llegamos a Hebreos capítulo 6, verso 4, ¿verdad? Y quiénes son aquellos, ¿verdad?, que habían sido iluminados y que estaban volviendo atrás, que no había más que un solo sacrificio. Realmente el video de ayer, el tema de ayer se trata segunda de Pedro 2:20 al 22, me parece que es así. Ahora, muchas gracias Andrés por la ayuda, saber que estoy sonando bien. Ahora, nos vamos a remitir a un pasaje que ha sido usado mucho para no sé, infundir miedo a la congregación, a los creyentes hoy día, que es este del pecar deliberadamente. Primero vamos a aclarar algo del libro de Hebreos, ya lo habíamos dicho anteriormente. Cada vez que uno hace un estudio del libro de Hebreos, por ejemplo, tiene que entender que es la carta, bueno, le decimos libro, pero es la carta a los hebreos. La carta a los hebreos no es la carta a los gentiles. Eso es algo básico. Si tú no entiendes que esta carta es a los hebreos, entonces tú te vas a enredar un poquito, porque cuando tú comprendas que es a los hebreos y no a los gentiles, te vas a dar cuenta que hay una información que es entregada a estos hebreos quienes se habían convertido al Señor, habían entregado su vida al Señor, pero habían dentro de este grupo, ¿verdad?, de hebreos convertidos, pues obviamente gente que era oyente, otros que habían entregado su vida completamente al Señor, pero que seguían guardando los rituales y los sacrificios del templo. De ahí que la defensa del autor de Hebreos, que el sacrificio de Cristo es mejor, el pacto es mejor, él tiene un sumo sacerdocio que es superior, pero el público que los receptores de esta carta son judíos o hebreos, que es la palabra correcta, hebreos, que habían aceptado a Jesús como el Mesías. Sin embargo, mantenían todavía los rituales de la ley mosaica. Entonces, el autor de Hebreos tiene que explicarle que hay un solo sacrificio, que es el de Cristo, una sola ofrenda, la última ofrenda por el pecado. Cuando uno entiende eso, entonces uno va a tener que... Alex Antonio, tanto tiempo, ¿cómo estás? Un abrazo. Entonces cuando uno entiende eso, entonces va a tener que comprender también que dentro de la carta a los hebreos hay, digamos, dos grupos que se hacen comparación. El autor de los Hebreos empieza a comparar a la generación que cayó en el desierto con ellos. Entonces le da un montón de advertencias en Hebreos 4. Cuidado, no sea que nosotros también nos entremos en el reposo. Habla de una manera retórica, o sea, eso es lo que se llama retórica. O sea, se incluye él mismo, ¿verdad? Como Pablo cuando dice, si yo no tengo amor, pero Pablo explica que ya el amor de Dios había sido derramado en nuestros corazones. ¿Cómo es posible que Pablo diga si yo no tengo amor en 1 Corintios, si él sabe que tiene amor? Pero es una forma literaria de retórica, de tratar de poner un énfasis, muchas veces incluyéndose uno mismo. Entonces, eso es lo que pasa aquí en la carta a los Hebreos, porque se ha usado mucho eso por ejemplo, mucha advertencia en contra de la iglesia, ¿verdad? Mucho temor. Bueno, ¿qué pasa con el que peca deliberadamente? Entonces se pierde la salvación por pecar deliberadamente. Entonces, ya entendiendo que el autor de Hebreo hace una comparación entre la generación que pereció en el desierto y estos judíos que habían creído y habían recibido al Mesías, dentro de los cuales en esta congregación de judíos mesiánicos, por decirlo de alguna manera, también habían oyentes que estaban metidos en la congregación. Entonces él hace un montón de advertencias a no tener por inmunda la sangre del pacto. Quiero llevarte puntualmente, vamos a hablar de qué es lo que significa pecar deliberadamente. Esta vez voy a usar obviamente mi Biblia, BTX4, Biblia Textual Cuarta Edición, porque la hallo muy apropiada, digamos, como lo traduce. Vamos a tomarlo ahí, Hebreos capítulo 10, verso 26. Mira, dice, porque si continuamos pecando voluntariamente, la Reina Valera dice deliberadamente, porque si continuamos pecando, la Reina Valera incluye nosotros, ¿ok? Incluye nosotros. Porque si continuamos pecando voluntariamente, te recuerdo, está hablando de una forma retórica, él se incluye.
Pero él no está hablando de que él es un hombre que practica pecado, el autor de Hebreos. Lo está haciendo de una manera retórica. Después de haber recibido, nota la palabra, el conocimiento de la verdad. Ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. Quiero detenerme un momento ahí. Ok, quiero detenerme ahí porque esto es muy interesante. Primeramente, él se incluye, si pecáremos. Pero ¿con quién está hablando? Está hablando de esta congregación de judíos mesiánicos que han aceptado a Jesús como Yeshua HaMashiach, como el Mesías. Hay también quienes simplemente han recibido el conocimiento. O sea, recibieron el mensaje, se les dio a conocer la verdad, se le habló del único sacrificio en el cual hay perdón con una sola ofrenda. Sin embargo, no han tomado una decisión por el Mesías, solamente tienen un mero conocimiento, ¿ok? Sin embargo, no han pasado del conocimiento a la entrega total. Son personas, eso, solamente tienen el conocimiento, recibieron el mensaje, fueron advertidos, hay una sola ofrenda. Sin embargo, continúan su vida con los sacrificios, continúan su vida pecando, sin importar que hay un sacrificio que cubre el pecado. Entonces, dice ahí, no queda más que una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. Ponte a pensar. Si este versículo se aplicara a la iglesia, nota que está hablando simplemente con una congregación judío-mesiánica, y dijéramos, por ejemplo, que cada vez que un creyente peca deliberadamente, nosotros, tú y yo, Dios nos va a consumir y nos va a tratar como adversarios, sería desconocer el hecho de que todos nosotros pecamos. O sea, ¿tú crees que tú nunca pecas deliberadamente? Solamente se te va sin querer queriendo? O Pablo dijo en Romanos 7 que lo que no quiero hacer eso hago. O sea, me doy cuenta deliberadamente que no lo debo hacer, pero hay una fuerza mayor que me impulsa a hacerlo. Obviamente que hay una fuerza mayor que nos impulsa, esa naturaleza caída que opera en nuestros miembros, ese apéndice que nos queda, ¿verdad? Hasta la redención de la posesión adquirida, el nuevo cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios con...? Bueno, habría una contradicción. Hebreos 12, 2 capítulos después, dice que el Padre al que ama disciplina. Entonces, ¿qué es lo que hay para el Hijo? Bueno, para el Hijo hay disciplina, hay exhortación, ¿verdad? Disciplina, dice el verso 7, Hebreos 12, 7, hay disciplina, castigo. Al Hijo se le trata con disciplina. Sin embargo, al adversario, Dios trata de una manera completamente diferente. Dice, ardor y fuego que ha de consumir a los adversarios. Tú no eres adversario, tú eres hijo. Y si tú pecas y no te das cuenta, pues hay gracia suficiente para levantarte. Y cuando tú pecas deliberadamente en gracia, pues bueno, y sigue abusando y empieza la práctica de pecado, ¿qué es lo que hay? Pues como eres hijo, saludo en Costa Rica, como eres hijo se te disciplina. Pero esta gente que está aquí no son los mismos, estos son judíos, que se les presenta el mensaje, se les explica que Jesús es el Mesías, sin embargo no toman en cuenta el sacrificio de Cristo y así optan por seguir su vida pecando deliberadamente porque de alguna manera ellos tienen la confianza que los sacrificios, son judíos, de los animales son suficientes para poder quitar el pecado cuando la ley lo único que hacía era cubrir el pecado con los sacrificios de los animales. Nota, ese pasaje no nos está hablando a nosotros. De hecho, sigamos leyendo, mira, porque si continuamos pecando, retóricamente está hablando, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que ha de consumir a los adversarios. Nuevamente te digo, cada vez que tú fallas, cada vez que yo fallo, cada vez que sabiendo que no tenemos que hacer, que hacemos lo que no queremos, lo que viene muchas veces disciplina de nuestro Padre que nos ama, para que lo cojo no se salga del camino, nos viene ardor de fuego para destruirnos, porque no somos adversarios. El que viola la ley de Moisés, está hablando con un pueblo judío, nosotros nunca estuvimos bajo la ley como gentiles, ni estamos bajo la ley y nunca lo estaremos. Por el testimonio de 2 o 3 testigos muere reprensiblemente. ¿Cuánto peor castigo pensáis pensáis que merece el que pisoteó, lo pone en tiempo pasado, pisoteó ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteó al Hijo del Hombre y tuvo por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado y ultrajó el Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré otra vez. El Señor juzgará a su pueblo. Nota la connotación, ley de Moisés, testigos, todo eso es ley.
después el Señor juzgar a su pueblo. Este es un mensaje dirigido netamente al pueblo de Israel y especialmente a la fracción de judíos que habían aceptado al Mesías y otros que estaban escuchando y simplemente pues tenían por inmunda la sangre del pacto porque pensaban que los rituales de los animales eran suficientes para seguir cubriendo sus pecados y no quitarlos. ¿Ok? Ellos ya habían... Técnicamente en la cruz hemos sido santificados, ellos fueron santificados, pero esto no se aplica a su vida hasta que no se recibe a Jesús como el Mesías. O sea, eso no es que Dios te va a apartar, sino que ya te apartó. La cruz eso significa, que Él te ha apartado. Además, interesante tu comentario, Alex, está un poquito largo, no lo puedo leer todo porque tengo el teléfono de lejos. Ok, sin embargo, interesante, creo lograr leer lo que dices. Es bien importante que nos retengamos al texto. Estamos solamente analizando Hebreos, ¿verdad? Cité de Romanos capítulo 7, sin embargo, este es el pecar deliberadamente después de haber recibido. Nota otra vez el conocimiento. Si no es lo mismo recibir el conocimiento que recibir por eso dice Juan capítulo 1, a los que le recibieron y creyeron en él. No solamente un conocimiento, pero cuando tú pasas de recibir el conocimiento y vas a recibir a Jesús como el Mesías, como el Señor, como el enviado, como el ungido, la cosa cambia. De hecho, en 2 de Pedro capítulo 2, versos 21, 22, también habla de gente que había conocido el camino de justicia. ¿Ok? Judas caminó con Jesús, había conocido quién era justo. Pero una cosa es conocer al justo y otra cosa es haber entregado la vida al justo, a Cristo, que nos justifica. ¿Ok? Entonces, todo este contexto viene hablando simplemente de estos judíos, como te digo, que se habían entregado al Señor. Unos se habían entregado al Señor y otros simplemente estaban como espectadores, seguían con los sacrificios y ofrendas pensando que eran suficientes a pesar de que se les había hablado del Mesías. ¿Ok? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ahora, cuando usa el Señor juzgará a su pueblo, obviamente estamos entendiendo que este pasaje está dirigido, no a nosotros, a ellos. Nota que la palabra iglesia no aparece en español, por lo menos en todo el libro de Hebreos, salvo 2 veces en Hebreos capítulo 2, cuando el autor de Hebreos cita al Salmo 22 y habla de que en medio de la congregación te alabaré. Y después creo que en Hebreos 12, cuando dice que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos, a la asamblea, a la iglesia. Las únicas 2 veces que aparece la palabra griega eclesia para referirse a la iglesia son en Hebreos 2 y Hebreos 12. Pero todo el contexto de Hebreos, del libro de Hebreos es tratar sacrificio, pacto, Israel, ley, pueblo, sacerdote. O sea, eso no nos involucra a nosotros, ¿ok? Quiero que sigas caminando conmigo y quiero adelantarnos, por ejemplo, y aquí pasa una cosita bien interesante en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 35. No perdáis pues vuestra confianza, la cual tiene gran galardón, dice la Reina Valera, que dice gran recompensa, porque tenéis necesidad de la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios, como dijo el autor de Hebreos, pues quita lo primero para establecer lo último. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El último pacto que él estaba estableciendo, ¿ok? Con la casa de Israel, la casa de Judá, Hebreos capítulo 8, creo que el verso 6, ¿ok? En el cual nosotros hemos sido insertados, pero un pacto con ellos, bien claro. Dice, porque tenéis necesidad de la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, o sea, que entre en el pacto, que acepte la ofrenda de Cristo, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, tan solo un momento, el que viene vendrá y no tardará. Nota, más el justo vivirá por la fe, cita Habacuc. Nota lo que dice aquí, y si retrocediere, mi alma no se agradará en él. Muchos han usado este versito ahí, si retrocediere no agrada a mi alma, entonces asustan a la iglesia, cuidado que retrocede, que te pierdes porque no está agradando al Señor. Ese texto, me estoy refiriendo, no está hablando de ese retroceder, está hablando del volver a los sacrificios de la ley mosaica. Con lo mismo que dice Hebreos capítulo 2, es necesario que con más diligencia tendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿A dónde? A la ley, que soltemos el sacrificio de Cristo y nos deslicemos completamente a entregarnos los sacrificios de los animales, no entendiendo que Jesús no es una añadidura a los sacrificios, sino que es el sacrificio perfecto, ¿ok? Pero aquí se produce un fenómeno muy interesante, porque el autor de Hebreos es como que Dios hablara a través de él y dice, y si retrocediere no agradará a mi alma. Y el mismo autor de Hebreos responde, como que si respondiera a Dios. Pero nosotros,
Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, aquí dice destrucción, creo que es correcta la traducción, pero nosotros no somos de los que retroceden para destrucción, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Así que está sumamente claro, gracias Andrés, está muy claro volver a la ley. Así que dice el Señor, les dice a ellos, le dice a los hebreos, si retroceden, o sea, si vuelven a los sacrificios animales, a la ley mosaica, no me van a agradar, no van a agradar mi alma. Y interrumpe el autor de Hebreo y dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para destrucción o para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Eso está tremendo, ese es el contexto de lo que venimos hablando. Te ruego que busques nuestro canal de YouTube, el estudio anterior de Hebreos capítulo, hablamos de segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20, y también tratamos Hebreos capítulo 6, muy citado, verso 4. No lo voy a tocar esta vez porque así te doy el trabajito para que lo veas quiénes son aquellos que fueron iluminados, costaron el don celestial y ya no hay más sacrificio por el pecado. ¿Quiénes son esas personas? ¿Son los creyentes? ¿Está hablando creyentes con un trasfondo gentil? No está hablando a ellos. Velo en el estudio anterior, en el video. Ayúdanos a que la palabra corra. Te pido, por favor, que en el canal de YouTube te suscribas. Lo vamos a poner en el canal de YouTube o simplemente pues dale me gusta, compártelo con alguien. Estamos viendo contextos y versos que se han usado para decir lo que no dicen, para asustar a la iglesia, que en su mayoría, en su fracción mayor actualmente es gentil, ¿verdad? Con un trasfondo gentil, por causa de que se ha endurecido, el Señor endureció el corazón de Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles, luego pues, el Señor va a seguir tratando con Israel. El plan es Cristo, el plan no es la iglesia. Somos parte de la iglesia cuando entramos al plan que es Jesucristo. Eso es muy importante entenderlo. Ya te he podido compartir esto de qué significa pecar deliberadamente. Te ruego que retrocedas cuando yo corte ahora la transmisión. Puedes volver, ve el video, velo en Facebook o velo simplemente en nuestro canal de YouTube. Te agradezco, muchas gracias Andrés Neira de Generación de Gracia, formando a Cristo en el creyente con este interesante estudio de qué significa pecar deliberadamente. No te muevas del contexto, de pronto personas opinan de esto, pero se van a otro lugar. No, estamos hablando de esto. ¿Qué quiere decir esto? ¿A quién están hablando? Nunca te olvides. Siempre es importante analizar a quién fue escrita la carta. ¿Quiénes son los receptores? A veces hay más de un receptor. Romanos es un ejemplo. Habla a gentiles. La gran mayoría de los romanos, esta carta a los romanos es una iglesia compuesta mayormente por judíos. En Roma estaba la iglesia más grande de judíos, también es gentiles. Y también el capítulo 1, en unas partes también habla al hombre natural que no conoce a Dios, que no tiene excusa para decir que no existe Dios, porque Dios ha dado evidencia de su existencia a través de la creación. Cuando tú aprendes a trazar así y a leer así y a interpretar así, te das cuenta que Romanos 7 pues habla para los que conocen la ley. Nosotros nunca estuvimos bajo la ley. Romanos 2.14, el gentil nunca estuvo bajo la ley, ¿verdad? Pero hacemos lo que la ley dice por una ley escrita en nuestras conciencias de parte de Dios. Ya me tengo que ir. Un abrazo a ustedes. Gracia y paz. Y bueno, seguimos estudiando y creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo a todos.